En esta ventana de la pandemia, el Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores de Colombia expresa a la opinión pública que los cambios y caminos para transformar la realidad del mototrabajador y el mototaxismo se evidencian en la profundización de la lucha de clases. El año 2019 generó la movilización social de resistencia y venía con la posibilidad de construcción de modelos alternativos. Algunos sectores venían reconociendo una crisis sistémica global que estaba afectando al mundo entero. Hoy esa realidad se profundiza alrededor de la pandemia del COVID-19 y se refleja en el fracaso del modelo y el proceso de acumulación que ha empobrecido a las comunidades, incluido el despojo de los derechos de los pueblos. Esta cuarentena está siendo aprovechada por las empresas privadas, las multinacionales y el transporte formal. Hoy la pandemia desnuda el fracaso, el deterioro, el daño a la tierra y a la madre naturaleza. Observamos que estos sectores privado-estatales están buscando reformas a las acciones políticas a nivel local y nacional con el fin de mantener el modelo y el sistema de acumulación y de esta forma seguir endeudando al mototaxismo y todo el sector informal. Toda esta crisis que se viene generando a nivel mundial ha generado fuertes efectos, sobre todo en los sectores laborales, con la pérdida de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La crisis de la salud de los sectores informales igual se evidencia, la crisis en el mundo de lo rural por el tema del despojo de los territorios, el tema de la guerra interna y los organismos no gubernamentales que fragmentan las comunidades. Los decretos presidenciales en la cuarentena conllevan a la desaparición del Estado de Derecho, donde el Senado y el Congreso de la República no es tenido en cuenta, ni mucho menos a las comunidades, donde se ha venido avanzando sobre un Estado que niega los derechos y fortalece su sistema de represión para favorecer el sistema económico y financiero del país. Los territorios indígenas, urbanos, afros, campesinos continúan en conflicto por el tema de militarización y la política de erradicación forzosa. Los sindicatos alternativos expresamos nuestra solidaridad y denunciamos que el gobierno expide el decreto 546 que no resuelve la situación carcelaria del país, incluido el hacinamiento. Sus razones de la huelga de hambre son para exigir soluciones reales y concretas a la situación sanitaria que se vive en las cárceles de Colombia. Los mototrabajadores y mototaxistas expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la salud y denunciamos que el decreto 538 es negar las condiciones laborales de los trabajadores, que no genera ningún tipo de medidas de bioseguridad. Es un delito de lesa humanidad, es un atentado a la vida e integridad de los trabajadores de ese sector. Suncol se solidariza con familiares y amigos de Teodoro Sotelo, líder social asesinado al sur del Cauca, y hace el llamado a la opinión internacional de derechos humanos a generar veeduría humanitaria para que el gobierno colombiano operativice ejercicios de investigación y esclarecimiento a la pandemia que asesina a los líderes sociales en Colombia. Suncol sugiere a la veeduría internacional humanitaria a denunciar ante la Corte Penal Internacional, a Naciones Unidas, la aplicación del sistema lawfare con el que se pone en riesgo el Estado de Derecho. Se viola sistemáticamente el derecho a la vida y a los derechos económicos, sociales y culturales. Todo con el objetivo de garantizar el ejercicio de intervención jurídica y militar a los territorios colombianos. Se denuncia que los decretos presidenciales en la cuarentena conducen a la perversión jurídica, el uso de la violencia jurídica en el sector informal de la motocicleta. Al movimiento social se le aplica la judicialización de la política con la represión militar. Aquí se vulnera el principio de inocencia, se condena sin juicio previo, se aplica el uso indebido de procedimientos legales a una población vulnerable que solo exige reconocimiento y derechos. Los científicos sanitarios en el mundo han revelado que la pandemia va a durar más del año y sobre ese argumento la informalidad directa se va a expresar en los escenarios de movilización, ya sea en cacerolazos o desde las ventanas de nuestras casas y en las ciudades, o denunciando toda clase de corrupción dirigida a los sectores populares.
Seguiremos posicionando las banderas de la unidad para no aislarnos del movimiento socialmente, sino por el contrario, fortalecer la lucha por el derecho al trabajo, la defensa de la vida en todas las poblaciones y comunidades. Continuaremos en la organización de este fenómeno social de los últimos 20 años para exigir condiciones de dignidad en la cuarentena, con diálogo y consenso que implemente la construcción de política pública para esta población vulnerable.